y se presume ahí, o se entiende de la ley, que tengan conocimiento de esa actividad ilícita, más allá de que se pueda crear una simulación, son corresponsables también del delito de lavado de dinero, de 1 a 20 años de prisión. Hay que tener cuidado con ese tema. Basado en esa, aquí hay 2 o 3 preguntas que van un poco en esa línea y son ejemplos ficticios porque esto nunca ha sucedido. Digo yo, pues, aquí, y son transacciones que se han llevado a cabo donde el valor estipulado por el bien inmueble per se es 1. El resto de la transacción está documentada utilizando alguno de los términos que se han dado a través de una empresa de fuera de plaza o offshore. Y lo que se vendieron posteriormente fueron acciones de esa sociedad, ya sea fuera de plaza o una sociedad anónima, para efectos prácticos y de lo que acaba de leer del Código Penal, se llega a estar cometiendo el delito de simulación. Sí, y defraudación. Y lo que decía Eli también, lavado de dinero, ¿verdad? Y ahí viene la siguiente pregunta. Entonces, donde ahí están los orígenes, aquí donde nos plantea la siguiente pregunta. Para corregir eso para adelante, porque asumiendo que alguien de alguna forma, alguna vez hizo el ejemplo que acabo de poner, ¿cómo sucede ahora de aquí en adelante para poder rectificar o corregir eso para efectos tanto registrales como para efectos fiscales? En este momento aplica tasa cero para ganancias capitales, por ejemplo. Si eso se revaluara, si se revaluara en este momento ese bien al valor real por el cual se hizo la transacción, de $100,000 a $500,000, no genera impuesto de ganancias capitales en este momento, en este año, en este momento. Aunque queda registrado así, va a quedar registrado para efectos de UCI o para efectos simplemente de futuras transacciones ya en nuevo valor. ¿Genera eso algún delito nuevo en estar actualizando ese valor y estar registrándolo para efectos de la corrección? Acuérdense que de acuerdo al artículo 70 y 90, la responsabilidad penal y el artículo 38 del Código Penal es personalísima y no se puede delegar. 1. Y luego, el hecho, como decía él, de regularizar, el venir y pagar los impuestos, no lo libera del delito. El delito ya se cometió, entonces no lo libera, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que hay que ver. O sea, ya el delito está cometido. Ahora el punto acá, lo que decía Nick, es, mire, venta de acciones. Vea, la pregunta es, ¿qué vendo? ¿A qué me dedico? ¿A vender inmuebles o a vender acciones? Ese es el punto. Y acuérdense que ahorita las acciones con la ley de extinción de dominio ya dice que ya no van a ser al portador, sino tienen que ser nominativas. O sea, hay varios puntos que hay que analizar, ¿verdad? Y aquí también, pues, como decía Nick Raúl Díaz, ¿verdad? Hay temas bien complejos que hay que ver también en qué calidad de asesor. Voy a sobre campaña para regresar de... Sí, claro. Es que, Raúl, en ese caso justamente cuando se lleva a cabo la transacción, por el momento en que se llevaron a cabo las transacciones, el lavado de dinero ya estaba vigente, pudiera haber entrado también, no solo en simulación, sino que también en el tema de lavado de dinero. Bueno, la ley de lavado de dinero, si yo no recuerdo mal, tal vez me corrigen, data como del 2004, 2005, por ahí, más o menos, la ley de lavado de dinero. Para efectos de probablemente una auditoría forense y determinar esos temas, habría que ver lo que estipula la prescripción en cuanto a los delitos de esta naturaleza. No, me queda claro que para temas tributarios es hasta 4 años. Y el Código Tributario así lo establece en su artículo 47, si no recuerdo mal. Más allá de eso, pues la SAT no podrá requerir el pago de impuestos por operaciones de esa naturaleza. Pero con el tema de lavado de dinero sí es otro tema. Ahí estamos ante delito penal y se puede ir la ley mucho más atrás de eso y establecer la posible comisión de un delito. Aquí cuando hablamos de offshore, creo que vale la pena también aclararlo. Debemos de pensar las offshore en 2 vías. La offshore financiera, que normalmente está pegada a un grupo financiero y trabaja a la sombra de un banco en Guatemala, y las offshore de carácter comercial, que cualquier persona puede ir a abrir a Panamá, Islas Caimán, a Belice, a cualquiera, una empresa de carácter comercial para triangular operaciones
y así tratar de hacer simulación de algunas transacciones para no pagar los impuestos que se deben en Guatemala. Bajo el tema de las offshore que están registradas en el sistema financiero, tienen una vigilancia constante de sus operaciones globales, pero insisto, cada transacción debe ser reportada, que se considere sospechosa por parte de la offshore y del oficial de cumplimiento de la offshore, debe ser reportada a la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos, claro, puede llegar a hacer una auditoría a una offshore para determinar cuál es el movimiento de las operaciones de algunos cuentavientes, pero tenemos offshore con 150,000 o 200,000 clientes depositantes para ir a hacer una auditoría probablemente de 2 o 3 semanas, lo que les sucede también a SAT, para ver 200,000 clientes, cuántas cuentas se pueden ver. Entonces se muestra, no necesariamente se tiene la oportunidad de ver a todas. Y tenemos la tercera oportunidad de hacer una revisión, que es a requerimiento específico del Ministerio Público. Pero un poco la pregunta era, ¿cómo se puede hacer para solucionar todo ese tema? ¿Cómo podemos hacer liberación del secreto bancario? En el momento que el Congreso de la República decida liberar secreto bancario, en ese momento la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria, en su actividad fiscalizadora, podrá, en el momento de hacer una auditoría a cualquier ente, además pedirle al banco que le reporte cuáles son las operaciones de este contribuyente, que le diga qué créditos tiene, sobre qué garantías, a qué monto registró los créditos, y obviamente si un banco le dice a una offshore, la offshore le dice a la SAT, mire, le dimos un cliente un crédito a Raúl Díaz, hipotecario, por 800,000 quetzales, automáticamente la SAT va a saber que el crédito del 80% sobre un bien inmueble es de 1,000,000. Y probablemente en el SICAB y en la municipalidad yo lo tengo reportado aquí. Entonces ahí es donde se van a empezar a regularizar los temas de carácter tributario en Guatemala y probablemente también todos los temas de carácter registral. Incluso solo empezar como María para aclarar bien el tema del tema del secreto bancario, Raúl. Para efectos de lavado de dinero, la INE ya tiene acceso a información por medio de una orden de juez para poder ir y evaluar esos casos. Expliquemos un poco el tema, porque queda muy abierta la inquietud de la gente de que el secreto bancario quiere decir que mañana alguien en la sala está sentado y puede entrar a ver cualquier cuenta porque se levantó el secreto bancario. Solo aclaremos un poquito eso de parte de la superintendencia. Bueno, en realidad el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros lo que establece es que ni los empleados de las instituciones ni los empleados y funcionarios de la SAT y del Banco de Guatemala pueden revelar información relacionada con las cuentas de los clientes en cuanto a montos, etcétera. Esto nace hace muchos años porque se empiezan a darse puestos en Guatemala porque la gente se entera de cuánto se maneja de dinero por cada uno de los cuentavientes. En aquella oportunidad, de ahí surgen las famosas cuentas cifradas. Pues yo tengo una cuenta en un banco que ya no está a nombre de Raúl Díaz, sino está a nombre de 777, por decirles algo. Entonces, 777 nadie sabe quién es. Pero eso le pierde credibilidad al sector financiero en Guatemala. Entonces, para transparentar las operaciones, lo que se crea es la figura esa del secreto bancario. No se pueden revelar esos montos. De esa cuenta, solo la Superintendencia de Bancos, en su función de supervisora del sector financiero, puede tener acceso a todas las cuentas. Pero si la SAT, hoy por hoy, le dice a Superintendencia de Bancos, mire, yo estoy fiscalizando a la empresa XYZ Sociedad Anónima, por favor dígame cómo están generando sus depósitos probablemente por los ingresos de sus ventas. La Superintendencia de Bancos puede investigar la información, pero no se la puede dar, a menos que hoy por hoy exista una orden de juez competente. Ante la liberación del secreto bancario para efectos tributarios y únicamente para efectos tributarios, la Superintendencia de Administración Tributaria podría hacer el requerimiento directo sin pasar por orden de un juez para que el banco le otorgue únicamente a la SAT y para efectos de fiscalización, lo cual debe demostrar la SAT probablemente a través del nombramiento y lo que corresponda de que está fiscalizando a ese ente, podrá darle la información que le pida, no más allá de eso también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa sería de alguna manera como se manejaría la liberación del secreto bancario. Ahí ya no se necesita obviamente ni a la Superintendencia de Bancos ni la orden del famoso juez competente. Gracias, Raúl.
En cuanto a qué podríamos hacer, yo creo que hay una preocupación generalizada de qué hacer con lo que ha pasado en el pasado, ¿verdad? Y creo que por ahí entendía yo la pregunta. Y creo que hay preocupación del lado de todos los contribuyentes y del lado de la SAT, porque la SAT lo que estaría ganando buscando una solución es probablemente recaudar más. El día de ayer habrán visto ustedes en el periódico que salió publicada una noticia donde decía una forma de recuperar el IVA que se ha dejado de pagar en transacciones donde se conoce que se ha subfacturado. Entonces yo sí creo que hay una intención positiva de ambos lados y que el superintendente decía manejar una tasa para pagar el diferencial y dar un plazo, me parece, de 3 meses. Lo único es que él mencionaba que eso se manejaría a través de un acuerdo gubernativo, de nuevo, y eso, a mi parecer, debe ser en ley y debe pasar por el Congreso. Y también en la propuesta que les mencionaba antes de este grupo de abogados que trabajó con la Cámara de la Construcción, también se habla de la posibilidad de una innovación tributaria, que significaría sustituir una obligación por otra, y eso ayudaría, prácticamente habría que manejar a la par una amnistía tributaria, porque si es algo que se ha manejado tan generalizado, creo que es sumamente difícil. ¿Quién va a ser el primero, ¿va? Entonces creo que lo más razonable sería manejar una amnistía tributaria con el ánimo de mejorar una recaudación que creo que es un ganar-ganar. Tal vez solo complementando y redondeando algunos de los conceptos que han perdido los compañeros de la mesa, hay un par de elementos más que conviene considerar. A nosotros como municipalidad en distintas ocasiones nos han pedido de parte de entes públicos incluso la revelación de información o la data que nosotros tenemos de los contribuyentes relacionada con el tema de sus inmuebles y demás. La Municipalidad de Guatemala ha sido muy celosa en defender que por disposición constitucional nosotros no podemos compartir toda la información que nosotros hubiésemos recabado de un contribuyente con ocasión del pago de un impuesto, en este caso del tema del IUCI. Y digo este aspecto es importante porque pues ha logrado generar ya cierto nivel de controversia con respecto a la ley de acceso a la información pública, porque esta ley de acceso a la información pública en algunos puntos pareciera que tiene unas maneras de unas formas de redacción de la norma tal como quedó, que pareciera que compromete algunas de las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico vigente, sobre todo he visto por ahí un par de construcciones jurídicas y argumentativas sobre la base de decir, bueno, no se les olvide que la ley de acceso a la información es una ley específica y además posterior a algunas disposiciones de las que estamos comentando en este momento. De cualquier manera, yo solo trasladarles que en cuanto a la Municipalidad de Guatemala, nosotros sí somos muy celosos de la data que a nosotros nos confía el contribuyente, de la data de los inmuebles, porque estamos conscientes que sí es una información que tenemos que está resguardada bajo un principio de secretividad, como lo digo, por disposición constitucional. Buena parte de las preguntas en un momento dado iba mucho a lo que decía María en un momento de algún nivel de regularización o alguna, y eso lo que una de las preguntas decía que eso era un nivel de injusticia, porque como se han hecho transacciones antes y como tienen que empezar a hacer a partir del momento en el que se hicieron como borrón y cuenta nueva, o por lo menos transacciones basadas en una lógica diferente. ¿Hay injusticias? Sí, van a haber injusticias. Va a haber gente que va con transacciones bajo una lógica y hoy lo va a tener que hacer bajo otra lógica. Sí, muy probablemente. Hay gente que dejó de pagar impuestos por transacciones que iba a pagar en su momento y probablemente nunca